Hoy vamos a ver la charla de demencia por cuerpos de Lewy a cargo del Manuela Zuluaga, estudiante de décimo semestre, y Natalia Alejandra Ramírez, estudiante de séptimo semestre de la universidad y miembros activos. Como tutor académico tenemos a la doctora Mariana Gaviria. La doctora Mariana Gaviria es médica y neuróloga de la Universidad del Rosario con maestría en neuroinmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias doctora por estar acá y si quiere decir algo antes de empezar. Buenas noches a todos. No, pues gracias por invitarme a estas charlas. Me parece una iniciativa espectacular esto del grupo de interés y ver a tantas personas conectadas. Y sé que no es solo hoy, sino varias veces a la semana, pues es muy motivador para mí como docente. Entonces, espero que se gocen esta charla, que Natalie y Manuela han preparado muy bien y al final vamos a resolver algunas dudas o preguntas que tengan. Entonces, gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones y pues le doy la palabra a las expertas en el tema, Natalie y Manuela. Bueno, muy buenas noches para todos. Esperamos que estén muy bien. Con Natalie, pues como ya Mateo les contó, vamos a presentarles la demencia por cuerpos de Lewy. Muy bien. Entonces, dentro de la tabla de contenidos, primero vamos a hablar de la definición, la epidemiología, la fisiopatología, las principales manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento. Al finalizar, vamos a aplicar un caso clínico y finalmente las referencias. Bueno, entonces para empezar, pues debemos hablar de lo que es la demencia. No nos vamos a detener mucho en esto porque ya en la charla pasada pues nos hablaron acerca de lo que son las demencias, pero pues como para recordar, estas son síndromes caracterizados por un deterioro global de las funciones cognitivas de los pacientes que origina una desadaptación social del paciente e interfiere con la ejecución de las actividades básicas e instrumentales. Acá en este lado les dejamos los criterios diagnósticos para las demencias en general y pues digamos que lo importante acá es que sepan que la demencia por cuerpos de Lewy es la segunda causa de demencia degenerativa. Entonces acá en este cuadro vemos los diferentes tipos de demencia y fíjense que en las demencias degenerativas tenemos en primera instancia la enfermedad de Alzheimer y después la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, digamos que la demencia por cuerpos de Lewy es un concepto sombrilla que realmente es un complejo en que se engloban dos patologías principalmente, la demencia en la enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy. La diferencia entre estas dos es que la demencia en enfermedad de Parkinson, digamos que al paciente se le hace el diagnóstico de Parkinson y alrededor de unos 12 meses después del diagnóstico se ve el deterioro cognitivo de los pacientes, mientras que en la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia precede a los síntomas motores o incluso aparecen de forma concomitante. Muy bien. Dentro de la epidemiología es importante tener en cuenta que la enfermedad por cuerpos, la demencia por cuerpos de Lewy, es una enfermedad poco diagnosticada, puesto que sus características clínicas se superponen con otros trastornos más comunes como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Entonces, es importante tener en cuenta que esta ocupa dentro de un 20 hasta un 30% de los casos totales de demencia, con una prevalencia entre el 0,1 al 5% de la población total, donde hay mayor prevalencia en hombres en una relación 4:1 hombres versus mujeres. Se va a presentar principalmente en raza asiática, africana y europea, en un promedio entre los 60 a los 90 años. Y se ha visto que en pacientes con antecedentes familiares de demencia por cuerpos de Lewy y enfermedad de Parkinson hay mayor riesgo de que se desarrolle la enfermedad. Ya pues hablando un poco sobre la fisiopatología de esta enfermedad, pues digamos que lo más importante es que hay una disregulación de la proteína sináptica alfa-sinucleína. En condiciones de normalidad, esta proteína tiene un rol importante en la neurotransmisión y la movilización de vesículas presinápticas. Es una moderadora del cotransportador de dopamina y de tirosina hidroxilasa en el proceso de neurotransmisión. Sin embargo,
cuando hay una exposición a estrés oxidativo y alguna literatura dice que es, digamos, necesaria una alteración génica. Entre algunos genes está el PARC11, APP, SNCA. Ahora vamos a ver una imagen en donde hay otros genes también. Y debido a este estrés oxidativo sucede un cambio conformacional en la proteína. Entonces la proteína cambia de ser un monómero a un dímero y a empezar a volverse fibrillas y finalmente los cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy pues generan neurotoxicidad y por eso hay pérdida de neuronas colinérgicas y dopaminérgicas de forma predominante. Entonces, de ahí, pues ahorita Natalie nos va a hablar de los síntomas un poco más, pero de ahí está la relación con los cambios cognitivos en la enfermedad y los síntomas extrapiramidales en el caso de la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Digamos que esta imagen nos gustó mucho porque engloba y muestra el hecho de que la demencia por cuerpos de Lewy es realmente una enfermedad multifactorial. Digamos que lo general es que hay un daño en las estructuras límbicas, en la sustancia nigra y el locus coeruleus, lo cual pues explica las manifestaciones clínicas que posteriormente hablaremos. Hay inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas, sin embargo, los agregados de alfa-sinucleína no, digamos, no se limitan a un solo sitio del cerebro, sino que hay un fenómeno que se llama la propagación trasináptica, que consiste en que estos agregados oligoméricos de alfa-sinucleína de los que les estaba hablando hacen endocitosis y contribuyen a que haya una propagación anatómica desde el tronco encefálico hacia la corteza. Entonces, fíjense que pues acá vemos que hay diferentes causas por las cuales se pueden formar estos cuerpos de Lewy. Entre esos también hay alteraciones en el gen ApoE, por ejemplo, una hiperfosforilación de la proteína tau, secundaria a una disfunción mitocondrial, aumenta los radicales libres, como ven acá también. También hay un rol en la inmunohistoquímica y todo genera pues que se cambien estos monómeros a dímeros y a fibrillas y a cuerpos de Lewy. Listo. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas, van a haber algunos síntomas principales. Dentro de ellos, los síntomas cognitivos, en los que va a haber un deterioro de la memoria y del recuerdo, de la recuperación retardado de estos recuerdos, un deterioro del seguimiento visual, de la atención, de las habilidades visoespaciales y perceptuales, de la iniciación verbal y motora, y de las tareas ejecutivas principalmente. También van a haber algunos trastornos del movimiento dados por bradicinesia, rigidez, inestabilidad postural que se va a presentar en los pacientes como caídas repetidas, marcha lenta y mioclonías. Además de que se puede presentar un temblor en reposo, que es más común, pero también se puede presentar temblor postural o de acción. Dentro de las características conductuales se van a presentar alucinaciones visuales complejas que van a ser bien conformadas y recurrentes. Usualmente los pacientes refieren alucinaciones de niños y de animales. Delirios también se pueden presentar, depresión, ansiedad, apatía y también uno de los síntomas principales dentro de la demencia por cuerpos de Lewy son los trastornos de la conducta del sueño que van a estar principalmente dados por las paransomnias. Y la disfunción autonómica. Dentro de la disfunción autonómica y constitucionales hay pérdida del olfato, estreñimiento, incontinencia urinaria, gastroparesia, sudoración anormal, hipotensión postural, hipotensión ortostática, disculpe. Y estos van a ser las principales manifestaciones clínicas. Ahora, sigue la siguiente, por favor. Listo. Ahora, es importante tener en cuenta dos términos dentro de la demencia por cuerpos de Lewy que ya las veníamos hablando un poco antes. Entonces, la primera es la demencia en la enfermedad de Parkinson o Parkinson Disease Dementia y la segunda es la demencia por cuerpos de Lewy o Dementia with Lewy Bodies. Entonces, en la demencia en la enfermedad de Parkinson es importante tener en cuenta que es un síndrome de demencia que se desarrolla como tal en la enfermedad de Parkinson que ya está establecida. Su inicio va a ser insidioso, tiene una progresión lenta y los cambios cognitivos se van a dar en más de un dominio cognitivo que van a afectar la calidad de vida social y laboral del paciente.
También es importante tener en cuenta dentro del Parkinson Disease Dementia que es un síndrome que se desarrolla como tal dentro de la enfermedad de Parkinson, como veníamos hablando anteriormente, pero que también tiene una afectación tanto motora como autonómica que está relacionado pues con la enfermedad de Parkinson. Con respecto a la demencia por cuerpos de Lewy, va a ser, como hablamos, la segunda causa más común de demencia neurodegenerativa en adultos mayores y el deterioro va a ser progresivo de la función cognitiva y van a aparecer también síntomas motores. Entonces, van a estar la bradicinesia, la rigidez bilateral eh, y también las alucinaciones, como decíamos que eran complejas, eran bien conformadas van a haber fluctuaciones cognitivas y los trastornos de la conducta del sueño. Algunas de las manifestaciones clínicas menos comunes va a ser la hipersensibilidad a neurolépticos, la inestabilidad postural, las caídas, síncopes, hiposmia, hipersomnia, disfunción autonómica, ansiedad, apatía y depresión. Bueno, entonces ya pues conociendo un poco la sintomatología que se presenta, en tal caso de que pues llegue un paciente con una sintomatología similar, pues nosotros nos vamos a basar en la historia clínica, el examen neurológico, las evaluaciones neuropsicológicas y los paraclínicos complementarios para llegar a un diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy. Lo primero, digamos, les ponemos esto de los paraclínicos primero porque es importante descartar otras causas de demencia reversible. Entonces, para esto, pues hacemos hemograma, BCG, glucosa, perfil lipídico y hepático, urea, creatinina, ácido úrico, fosfatas alcalinas, sodio, potasio, calcio, vitamina B12, ácido fólico, TSH, T4 y serología. Y como neuroimágenes, pues se puede hacer un TAC o una resonancia, preferiblemente una resonancia por el mayor detalle anatómico. Sin embargo, pues a veces en nuestro medio no es posible. Entonces, pues el TAC, digamos, está bien. Pues ya habiendo descartado alguna causa como las anteriores de, de una demencia reversible, nos podemos enfocar en hacer un diagnóstico probable o posible de demencia por cuerpos de Lewy con estos criterios que nos da el continuum. Entonces, pues hay un criterio fundamental y esencial que es claramente la presencia de demencia y tenemos unos criterios clínicos core, que son la cognición fluctuante, las alucinaciones visuales recurrentes, las alteraciones en el sueño REM y las características de parkinsonismo. Tenemos otras características clínicas de soporte, como nos habló Natalie, como la severa sensibilidad a los antipsicóticos, la inestabilidad postural, con caídas, síncopes, etcétera, la disfunción autonómica, hipersomnia o hiposomnia, alucinaciones, apatía, ansiedad o depresión. También pues hay unos biomarcadores indicativos que nos pueden ayudar en el diagnóstico, sin embargo pues en nuestro medio aún no están disponibles, pero se los dejamos acá porque pues eventualmente podrían estarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, hablamos de una demencia por cuerpos de Lewy probable cuando hay dos o más características clínicas del core con o sin la presencia de biomarcadores o una característica clínica del core, pero con un biomarcador indicativo. Y hablamos de demencia por cuerpos de Lewy posible cuando tenemos solamente un marcador clínico sin biomarcadores o un biomarcador, pero sin las características clínicas. Hablamos de diagnóstico probable y posible porque la única forma de que fuese un diagnóstico absolutamente certero de que es una demencia por cuerpos de Lewy sería con un estudio histopatológico y pues esto no es posible hacerlo pues mientras el paciente esté vivo. Entonces solamente se podría hacer el diagnóstico completamente certero post-mortem. Por eso hablamos de probable y posible. Pues acá les dejamos una tabla muy buena, digamos, para utilizarlo rápidamente en consulta.
que nos da como con ciertas preguntas, nos da un riesgo de que el paciente tenga o no tenga demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, estas preguntas se le pueden hacer al paciente y pues, como ven, están completamente relacionadas con los síntomas que nos contó Natalie. Entonces, le pregunta al paciente si tiene bradicinesia, si tiene rigidez, si tiene eh, 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 habilidad postural. Tenemos un paciente con demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, ambas resonancias, fíjense que se ve una atrofia cortical y una dilatación de los ventrículos. Sin embargo, en la imagen B, es decir, en el paciente con demencia por cuerpos de Lewy, tiene una menor atrofia hipocampal versus en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Acá en este PET queríamos mostrarles que, como nos comentó Natalie, los pacientes suelen tener alteraciones visuales. Entonces, fíjense que acá hay un hipometabolismo en el bilateral, en el lóbulo occipital, que pues como les decíamos, concuerda mucho con la clínica que les explicamos. Y esta otra imagen nos gustó mucho porque tenía varios tipos de demencia. Y fíjense que acá, en donde nos hablan de la demencia por cuerpos de Lewy, vemos, como les decía, una atrofia generalizada con una preservación relativa del hipocampo. Bien, hay una parte de la evaluación neuropsicológica. Utilizamos dos tests, que es el MoCA y el Mini-Mental. Ninguno de los dos diagnostica a los pacientes, pero sí nos dan una aproximación clínica y posibilidad de seguimiento, pues para ver cómo va esa como evolución cognitiva de los pacientes. Entonces, fíjense que acá pues el continuum también nos hablaba de que hay algunas diferencias en la memoria de los pacientes mientras que la enfermedad de Alzheimer no es así. Adicionalmente, los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy tienen una disminución o digamos se ve más afectada la atención, las funciones ejecutivas y las habilidades visoespaciales. Listo. Con base en el tratamiento de la demencia por cuerpos de Lewy es un tratamiento complejo, puesto que de acuerdo a la evidencia, el tratamiento es exclusivamente sintomático. No va a generar cambios dentro de la progresión de la enfermedad y se va a deber a las manifestaciones clínicas específicas. Entonces, tenemos un tratamiento no farmacológico que va a ir enfocado principalmente en lo que es la educación al paciente y al cuidador. Entonces, en este se deben identificar los eventos previos que generan la agitación, así como esos factores desencadenantes y determinar las necesidades insatisfechas. Ahora, también se deben promover los horarios consistentes del sueño y de la vigilia, teniendo en cuenta pues, las alteraciones del sueño REM y generar un mejor descanso, aumentar con ello mismo la exposición a la luz natural durante la mañana. Y también algunas actividades como la musicoterapia, las intervenciones sensoriales como los masajes, han tenido alguna evidencia de mejoría en los síntomas dentro de los pacientes. Y el ejercicio regular, 30 minutos día, también tiene evidencia en que mejora la actividad física de los pacientes y los síntomas de la depresión. Listo. Ahora, con base en el tratamiento farmacológico, este va a ir enfocado, como hablábamos anteriormente, en los síntomas del paciente. Entonces, los primeros síntomas o los más representativos dentro de la demencia de cuerpos de Lewy, entonces la cognición y los síntomas neuropsiquiátricos van a estar principalmente tratados por los inhibidores de la colinesterasa, que va a ser la piedra angular del tratamiento. En este vamos a tener la rivastigmina, la galantamina y el donepezil. Ahora, el mecanismo de acción de este medicamento
va, como su nombre lo indica, inhiben la acetilcolinesterasa y también la butirilcolinesterasa, que van a ser enzimas que van a degradar la acetilcolina, de manera que al inhibirlas, pues va a aumentar la acción de la acetilcolina en la hendidura sináptica y en los receptores postsinápticos. Ahora, está contraindicada en pacientes con bradicardia basal o con problemas de la conducción cardíaca. Se debe tener precaución con beta bloqueadores por riesgo de hipotensión y en el caso de la galantamina no se debe utilizar en pacientes con enfermedad renal o insuficiencia hepática grave. Ahora, las principales reacciones adversas al medicamento son las náuseas, la diarrea, la anorexia, la pérdida del peso, la bradicardia y hipotensión, como hablábamos anteriormente, y los trastornos del sueño, principalmente dados por el uso del donepezil. Entonces, en esta tabla les mostramos como las presentaciones de cada uno de estos tres medicamentos y las dosis a las que se formulan. Entonces, el primero es el donepezil, que va a ir en tableta oral 5 miligramos una vez al día y con dosis de mantenimiento de 10 miligramos al día. Segundo tenemos la galantamina, que viene en dos presentaciones, en tableta o solución de 4 miligramos vía oral 2 veces al día, o la cápsula de liberación prolongada, que es de 8 miligramos vía oral una vez al día. Y también tenemos finalmente como la rivastigmina, que va a venir en cápsula de 1,5 miligramos vía oral 2 veces al día, y el parche transdérmico. Se ha visto una mayor adherencia a los pacientes al uso del parche transdérmico. Y pues algunas recomendaciones, principalmente la galantamina en pacientes con enfermedad renal y hepática moderada. Ok, continuando con los síntomas cognitivos y los síntomas neuropsiquiátricos, tenemos la memantina. Entonces, esta va a ser la segunda línea de terapia. Va a ser un antagonista del receptor N-metil de aspartato o NMDA. Se debe tener precaución también en los pacientes con función renal deteriorada y con antecedentes de convulsiones. Ahora, no se tienen suficientes estudios respecto a en el uso de la enfermedad de demencia de cuerpos de Lewy, puesto que se ha estudiado más respecto a la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, se ha visto que mejora los patrones del sueño. Vienen dosis de memantina de 5 miligramos al día. Con respecto a los síntomas motores y pues el parkinsonismo, está la carbidopa, levodopa, que van a ser agonistas de la dopamina. Entonces, como ya conocemos, la levodopa va a pasar la barrera hematoencefálica y va a convertirse en dopamina y se une con la carbidopa debido a que evita a que a nivel sistémico eh, se convierta antes en dopamina y genere otros síntomas, antes de llegar al sistema nervioso central. Entonces va a interferir, solo se recomienda cuando ya el parkinsonismo está interviniendo como tal en las actividades diarias de la persona o en la funcionalidad, puesto que tiene riesgo de empeorar la psicosis y la disfunción autonómica. Por tanto, se recomienda la dosis mínimo efectiva, que va a ser 25 de carbidopa, levodopa 100 miligramos 3 veces al día. Listo. Los síntomas conductuales van a darse con los antipsicóticos bloqueadores de los receptores de 2 de dopamina. Acá es importante tener en cuenta que esto solo se da si los síntomas conductuales son graves y son refractarios. En otras indicaciones no se debe dar, puesto que los antipsicóticos bloqueadores de los receptores de dopamina pueden generar riesgo de muerte súbita, arritmias cardíacas, van a exacerbar el parkinsonismo, la confusión y la hipotensión postural. En estos tenemos en cuenta que solo van a ser los antipsicóticos atípicos, teniendo como primera elección la quetiapina, en dosis de 12,5 a 25 miligramos día. Y respecto a los trastornos del sueño de la conducta REM, van a haber dos medicamentos, la melatonina y el clonazepam.
En primera línea vamos a tener la melatonina como primera línea y se van a dar en dosis de 3 a 9 miligramos por noche con un máximo de 15 a 20 miligramos. Y el clonazepam va a ser la segunda opción que tenemos, pero sin embargo se debe tener precaución por su impacto pues, en las caídas, en los mareos y confusión. Y se va a dar en dosis inicial de 0,25 a 0,5 miligramos 30 minutos antes de dormir. Y la disfunción autonómica. Entonces, en la disfunción autonómica, este se va a basar con base en el síntoma específico y en la gravedad. Entonces, en el caso de la hipotensión ortostática, si esta es muy grave y afecta, y se ha visto que afecta más del 45% de los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, se puede tratar con miododrina, droxidopa y fludroxicortisona. Y también pueden haber síntomas urinarios como la vejiga hiperactiva y se puede tratar con agonistas beta 3 como el mirabribor. Listo. Entonces acá tenemos un caso clínico para aplicar todos los conceptos anteriormente vistos. Entonces va a ser un paciente de raza asiática. Él va a consultar inicialmente en septiembre del 2017. Es un hombre de 72 años que va a consultar por bradicedencia, habla monótona, que va a estar asociado a movimiento de rueda dentada y rigidez en tubo de plomo en ambas extremidades superiores, sin temblor. Ante estos hallazgos, pues el neurólogo considera que es una posible enfermedad de Parkinson y prescribió MADO. Ahora, el paciente no tuvo mejoría y en noviembre del 2017 vuelve a acudir por hipotensión con una presión arterial en 85/48 y caídas recurrentes. Dentro de los antecedentes, el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión. Y en los antecedentes cognitivos, la hermana del paciente nos menciona que ha tenido olvidos, ha tenido desorientación temporal y espacial, dificultad para expresarse, estaba paranoico. Menciona que él piensa que los vecinos y la hermana le están robando dinero, que cambian las cerraduras de la casa. Y los síntomas así fluctúan a lo largo del día. Y esto ha sucedido durante más de 5 meses. Además menciona que estos síntomas precedieron los síntomas del parkinsonismo. Bueno, ya para la exploración física, pues nosotros encontramos que el paciente tiene una hipotensión ortostática, rigidez bilateral en las extremidades superiores, marcha en rueda dentada y durante la estancia hospitalaria se evidencia que el paciente presenta sonambulismo. Entonces se realizan pruebas de laboratorio de rutina que no sugieren ninguna causa autoinmune, metabólica o infecciosa de base y se realiza un TAC cerebral, que lo vemos en la primera imagen, la imagen A, en la que se muestra atrofia bifrontal marcada. También se realiza una resonancia magnética cerebral, que es la imagen B y C, que va a mostrar pérdida del volumen del mesencéfalo leve a moderada e hipocampos bilaterales simétricos sin pérdida del volumen desproporcional. Ante tales hallazgos se tienen tres diagnósticos diferenciales. El primero, demencia frontotemporal; segundo, enfermedad de Alzheimer; y tercero, demencia por cuerpos de Lewy. Digamos que en este caso clínico se toma un PET y el PET mostró un hipometabolismo del lóbulo occipital bilateral, el lóbulo parietal posterior y en menor medida los lóbulos frontales bilaterales con relativa conservación del giro del cíngulo posterior y los lóbulos temporales bilaterales. Entonces, estos hallazgos, más todo lo anterior del examen físico y de la anamnesis, respalden el diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy y en caso de este paciente se inicia manejo con parche de ribastigmina y midodrina que tras un mes mostró mejoría. Y pues estas son las referencias que utilizamos para nuestra presentación. Gracias, Manuela. Gracias, Natalie. Voy a hacerles una pequeña corrección. Es que en el examen físico pusieron marcha
en rueda dentada, es rigidez en rueda dentada, porque ese tipo de marcha no existe. ¿Listo? Sí, señora, Listo, gracias. doctor. Para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, quiero preguntarles a los otros miembros que están conectados si les quedó claro demencia por cuerpos de Lewy, tienen alguna duda, alguna pregunta, Manuela o Natalie quieren hacer algún otro comentario. ¿Quieren preguntar cosas del caso o entendieron bien el caso clínico? Doctora, no sé si nos puede decir cómo en Colombia cuáles de estos medicamentos están disponibles y pues cuál, como desde la práctica clínica, cómo es como el manejo más frecuente que se les da a estos pacientes. Entonces, mira, para la parte cognitiva que les estaba explicando Natalie, de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, eh, tenemos disponibilidad de los tres. No tenemos disponibilidad de la ribastigmina oral, es muy difícil de conseguir, pero sí tenemos la ribastigmina en parches. Lo que nosotros más utilizamos para los síntomas cognitivos en la demencia por cuerpos de Lewy es la ribastigmina porque tiene una adherencia al tratamiento mayor porque es en parches, entonces cada 24 horas se van cambiando los parches y el paciente no tiene que tomar un medicamento todos los días, entonces pues eso es bastante cómodo para el paciente y para la familia. También se pueden utilizar el donepezilo, por ejemplo, el donepezilo tiene una evidencia importante en los pacientes que tienen patología dual. Entonces vamos a ver algunos pacientes que tienen criterios para demencia por cuerpos de Lewy, pero además tienen criterios para una demencia de origen vascular. Entonces cuando sospechamos que hay esa patología dual, sobre todo con demencia vascular, el donepezilo tiene varios estudios que también podríamos utilizar. Entonces, ¿cómo escoger entre los tres? Pues uno le explica a la familia cómo se toman, cuáles son los efectos adversos y entre todos, según el perfil del paciente, se escoge el que más le convenga. Si los pacientes tienen la piel muy frágil o tienen alergia a algunos elementos tópicos, pues los parches no van a ser una buena opción, entonces uno optaría por dar un medicamento de manera oral. La memantina para la demencia por cuerpos de Lewy tiene una evidencia muy baja, no tiene casi estudios y hay algunos autores que incluso recomiendan no utilizarla. Cuando utilizar inhibidores de la acetilcolina y cuando utilizar memantina, y esto lo extrapolo a la enfermedad de Alzheimer, la memantina se utiliza para enfermedades mucho más avanzadas, mientras que los inhibidores de la acetilcolinesterasa se utilizan en estadios iniciales de la enfermedad. Entonces, si lo queremos extrapolar a esta demencia, la memantina, pues sería ya para etapas mucho más avanzadas de la enfermedad. Se pueden utilizar de manera concomitante los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina, no hay ningún problema, pero obviamente no pueden combinar donepezilo, galantamina y ribastigmina porque tienen el mismo mecanismo de acción. Eso para los síntomas cognitivos. Y para los síntomas motores, pues lo que más utilizamos es levodopa eh, con carbidopa. También existe la combinación de levodopa con benseracide, que el nombre comercial es el Madopar, que era el que estaba utilizando este paciente en el caso clínico. La benseracida tiene el mismo principio que la carbidopa, no pasa la barrera hematoencefálica y es un inhibidor de la dopamina descarboxilasa a nivel periférico, entonces pues evita que la levodopa se convierta en dopamina antes de que ingrese al sistema nervioso central. Eso es lo que más podemos utilizar. Acuérdense que para tratar el parkinsonismo nosotros podemos utilizar agonistas dopaminérgicos, como por ejemplo la apomorfina, los parches de rotigotina, el pramipexol, pero estos agonistas dopaminérgicos directos tienen mayor riesgo de hacer psicosis y en estos pacientes ya vimos que una de las características clínicas eran las alucinaciones. Entonces uno por eso siempre debe empezar con la dosis más bajita y llevar un balance de efectos adversos versus el beneficio que le esté generando al paciente. Y lo otro son los síntomas conductuales. Entonces aquí estos pacientes pueden tener alucinaciones, cambios del comportamiento y para las alucinaciones, si esas alucinaciones no son incómodas para el paciente, no son incómodas para la familia, no están interfiriendo el día a día,
no hay que dar un medicamento para manejarlas, porque el medicamento solamente lo damos cuando estas alucinaciones se vuelven molestas para el paciente y para la familia y están generando algún tipo, por ejemplo, de preocupación o angustia para quien las está percibiendo. Si no, podríamos no utilizar medicamentos por el alto riesgo de efectos secundarios que tienen estos antipsicóticos y sobre todo por la hipersensibilidad a los neurolépticos que pueden hacer estos pacientes. Entonces uno les da quetiapina, una dosis súper bajita y se les empeora el parkinsonismo o pueden presentar otros o mayor compromiso autonómico. Y algo que es importante para el tema de las alucinaciones es quitar o eliminar todas estas estímulos sensoriales. Entonces es como llevar un diario de las alucinaciones. Entonces uno le pide al cuidador que escriba en qué momentos del día el paciente percibe más alucinaciones y con qué cosas se relacionan. Por ejemplo, vi un paciente en la consulta que tenía la casa llena de espejos y estaba llena de decoraciones antiguas y esos espejos por toda la casa y esas decoraciones antiguas eran un desencadenante para las alucinaciones y al retirar todos esos estímulos sensoriales pues bajaron un poco las alucinaciones. Entonces de ahí la importancia de tener como ese diario de alucinaciones para ver con qué se asocia y hay medidas no farmacológicas para, para hacerlo. Básicamente esos son como los tres pilares del manejo de la demencia por cuerpos de Lewy. Listo, doctora, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Cuéntame, Eh, Paula. sí, doctora. ¿Se sabe por qué fisiopatológicamente se desencadena hiposmia en esta demencia? Sí, por la misma razón que se desencadena en la enfermedad de Parkinson. Te voy a mostrar una imagen vale más que mil palabras para que veas por qué. Dame un segundito y ya te la muestro. ¿Listo? Espérame Listo, doctora, gracias. la boca. Pero te voy a explicar mientras tanto. Básicamente, eso es por la propagación del acúmulo de alfa-sinucleína que va desde la periferia hasta la corteza. Entonces, lo que ocurre en estos pacientes con Parkinson y con demencia por cuerpos de Lewy, es que hay un acúmulo de alfa-sinucleína en las terminaciones nerviosas del primer par craneal y por eso uno de los principales o los primeros síntomas más bien es la hiposmia. Hay algo que se llama los estadios de Braque, que ya te los voy a mostrar. Espérame, a ver si encuentro la presentación para que veas cómo es esa propagación. Dame un segundo. Si quieres, Manuela, ¿me dejas compartir pantalla un segundito, por favor? Sí, doctora, ahí ya está. Listo. Espérenme que me cargue y ya se los muestro. Entonces, si es un, ya. Ahí están viendo una presentación de Canva. Señora. Sí, doctora. Listo. Entonces, miren, quiero que miren acá estos cerebros. Estos son los estadios de Braque, en donde empieza a haber un acúmulo de alfa-sinucleína desde la periferia. Entonces, mira, Paula, que uno de los primeros sitios en donde se empieza a acumular es en el tracto olfatorio. Míralo acá. Y también tiene compromiso del nervio vago y unas partes del tallo. Por eso otro de los síntomas iniciales que tienen los pacientes es, por ejemplo, toda esta disfunción autonómica y el estreñimiento. Y a medida que pasa la enfermedad, mira cómo esta alfa-sinucleína se empieza a acumular en el resto de partes del tallo, compromete la sustancia nigra, empieza a comprometer otras partes de la corteza y en estadios mucho más avanzados, pues ya hay un compromiso mayor a nivel cortical. Entonces, esa es la razón por la cual hay hiposmia en estos pacientes. Esto es tanto para la enfermedad de Parkinson como para la enfermedad por cuerpos de Lewy. ¿Listo? Ok, doctora, gracias. Listo, con gusto. Ay, les iba a decir otra cosa y se me fue la paloma. Bueno, sí, no, se me olvidó. Lo siento, no me acuerdo qué era lo que les iba ya me acordé.
Natalie les habló de los trastornos del sueño. ¿Alguien sabe, alguno de ustedes que estuvo en mis clases de Parkinson, se acuerda cómo son esos trastornos del sueño que tienen los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy? Tienen una característica muy específica. ¿Cómo son esos trastornos del sueño REM? Entonces, en estos trastornos del sueño REM, si ustedes se acuerdan, la imagen que les estaba mostrando, hay una pérdida neuronal a nivel del tallo. Y en el tallo, en la sustancia reticular, vamos a tener el locus ceruleus, del cual van a salir unas fibras a los núcleos pedunculopontinos, que luego van a mandar unas fibras hacia la médula espinal. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nosotros estamos en el sueño REM, nosotros estamos soñando. Y cuando nosotros estamos soñando, nosotros tenemos que decirle al cuerpo, pare, no se mueva, producirle una atonía, porque si no, estaríamos actuando los sueños, pues porque si yo estoy pensando que estoy corriendo o que estoy saludando a alguien, pues mi cuerpo lo va a interpretar. Entonces, normalmente sucede esta atonía muscular por todo este mecanismo que les expliqué, y en la demencia por cuerpos de Lewy o en la enfermedad de Parkinson empieza a haber un acúmulo de alfa-sinucleína en estas regiones del sistema reticular y se pierde esa atonía durante el sueño REM, y por eso una de las manifestaciones de estos pacientes es que hacen como si estuvieran actuando sus sueños o tienen sueños vívidos. ¿Quién se va a dar cuenta de esto? Pues realmente es la pareja, porque el paciente está fundido en el sueño y a menos de que se caiga de la cama o se pegue con algo, pues no tiene forma de darse cuenta. Entonces eso también es muy importante para que lo pregunten en los pacientes que tienen este tipo de demencia. Súper, muchas gracias, doctora. No sé si alguno tenga alguna pregunta ya para finalizar. Muy Yo bien. tengo una pregunta, doctora. Sí, cuéntame, María Paula. Está súper interesante lo que acabas de decir y también ahí me acordé de un dato que nos dieron las compañeras, que era que la música mostraba evidencia en la mejoría de los síntomas conductuales, pero pues la verdad no sé cuál sea como el mecanismo o si sabes como de por qué se ha demostrado eso. Bueno, pues ahí para respondértelo rápido es muy difícil de explicar por qué la música mejora esos síntomas, pero hay varias teorías. No solamente mejora los síntomas conductuales, sino que también mejora los síntomas motores. De hecho, para la enfermedad de Parkinson, que también hay parkinsonismo, se han hecho diferentes estudios con danza en los cuales los pacientes con este movimiento mejoran algunos de los síntomas motores. Hay varias teorías, pero una de las teorías por las cuales parece que esto funciona es porque cuando tú estás con música o cuando tú estás bailando, se activan diferentes neurotransmisores. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, la dopamina, que en condiciones correctas, pues te puede mejorar estos síntomas motores, y también se pueden liberar otros neurotransmisores que van a permitir que se pierda como ese desbalance de neurotransmisores que existe en la corteza y que el paciente pueda estar un poco más regulado. Pero hay miles de teorías, y no solo la música, sino que la danza también parece funcionar, y también para la parte de los síntomas motores, también les ayuda mucho. Listo, muchas gracias, doctora. Con gusto, María Paula. Listo, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, doctora, nuevamente por asistir y que haya hasta esta hora contestando preguntas. Y nuevamente muchas gracias a los exponentes por una maravillosa revisión. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias. Luego, Gracias. que sean Chao, gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias.